Espacio abierto Diamante para la Paz. Un espacio abierto dedicado a la difusión de todas las actividades e informaciones de la Federación para la Paz Universal en Argentina, UPF Argentina, y para la comunicación de los reconocidos embajadores para la paz por sus destacadas labores por la paz en el mundo. Espacio abierto Diamante para la Paz. Todos los miércoles a las 19 horas por Radio TV FM Diamante. Ustream TV. Las 24 horas en YouTube. Hola, muy buenas tardes. Feliz año nuevo, sí, porque estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio TV FM Diamante, nuevamente en vivo, compartiendo este programa Espacio Abierto Diamante para la Paz. Con la presencia de los destacados embajadores para la paz de la UPF Internacional. Y en este caso tenemos la participación del licenciado Bernardo del Guercio, psicólogo naturista y también que trabaja con flores, ¿verdad? Terapeuta integral en terapias armonizadoras con hierbas, lisados y flores. Una maravilla, Bernardo. Hola, Mariel. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Qué lindo que se dijo más de una vez la palabra paz, sí. Espacio Diamante para la Paz. Ajá, sí. Y estaba pensando que hoy vamos a hablar, si te parece, de Saint-Exupéry. Sí, claro, acá lo pusimos, ya lo anticipamos, que vamos a hablar del trabajo que Bernardo está realizando con la obra literaria El Principito de Saint-Exupéry. El Principito es un clásico, es el libro francés más traducido en el mundo. Pero lo que estaba reflexionando, sí, que Saint-Exupéry se negó a matar a nadie en medio de la guerra. Él dio la vida por su patria y por sus ideales en un momento terrible de la humanidad, pero no quería matar a nadie. Por lo tanto, él iba como aviador y como fotógrafo. Ajá. Jamás mató a nadie, ¿no? Así que es importante porque hay principios que tenemos que mantener a rajatablas. Claro, ¿no? Sí, sí. Y él lo hizo. Claro. Y aparte, bueno, manteniendo esa coherencia con lo interno, ¿no? Que seguramente habría, no sé, habría como le habría llegado a la conciencia concreta. Mucho. Él era muy reflexivo. Sus libros eran como tratados de filosofía, sí, o de teología.
Claro. Y podríamos decir, en chiste, ¿viste? Cuando dicen que alguien es un duque, dice cómo se comporta, bueno, lo divertido que él era conde. Ah, era conde. Sí, Saint-Exupéry era conde porque venía a lo largo de muchos siglos de la descendencia de la nobleza, de varios siglos atrás en la historia de Francia. Y hay un momento que él le escribe en una carta a su madre: por favor, mamá, estos no son momentos para estas cosas en medio del sufrimiento de la humanidad, no me escribas conde en el sobre. Él nunca usó la prerrogativa de conde, salvo una única excepción en su vida, que estaba desesperado por conseguir un trabajo, porque después lo usaron mucho, después que murió, y todo el mundo se llenaba la boca hablando maravillas de él y de su obra literaria, pero no le era fácil a él conseguir empleo, conseguir trabajo de lo que él buscaba y amaba, que uno de sus amores era volar. Él era aviador y escritor, lo que más amaba en la vida. Qué hermoso. Lo que no le interesaba eran ni los altos cargos, ni la política, que lo horrorizaba. No era la lucha por el poder ni el dinero. No le interesaba el dinero, le interesaba volar y escribir, y se convierte en una pasión a medida que él va transmutando experiencias de vida interesantísimas por casi todos los continentes. Él estuvo en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África y Asia. Y sobrevoló el Mediterráneo y el Atlántico, y estuvo en los modelos primitivos de aviones, cuando era una hazaña y era algo heroico volar, y creó nuevas rutas de viaje. Y fue pionero, inauguró rutas de aeronavegación. Claro, bueno. ¿Y cómo fue que, en qué etapa de la vida escribe El Principito? 1942, él nació en 1940, muere en 1944, es una vida breve y riquísima. Y hay mucha confusión y mucho mito con él. Hay gente que cree que El Principito lo escribió aquí. No. Algunos creen que fue inspirado 100% aquí. Tampoco. Algunas cosas son inspiración de la Argentina y otras son del África. Por ejemplo, cuando te acordás que él hacía eso tan divertido de que había una boa que se tragaba un elefante, y que los adultos, cuando se les mostraba el dibujo, decían que era un sombrero. No tenían imaginación, habían perdido el niño interior. Bueno, eso ya es una observación muy linda, como la hace él, ¿no? Pero ¿de dónde le vino la inspiración? Del contorno de la isla de los pájaros, que es la isla que está a pocos kilómetros del Istmo Ameguino, en la península de Valdés, cuando él fue pionero en la ruta patagónica que le inauguró. Y bueno, el contorno de esa isla, que está la foto, que muestra la similitud, es lo que lo inspiró. En otras cosas que se inspiró para algunos personajes fue con algunas francesitas que había en una estancia donde él tuvo un percance, donde fue muy divertido lo que pasó, porque las nenas de 14 y 9 años se reían de él diciendo qué tonto, no vio el pozo, por el accidente que tuvo al carretear, al aterrizar el avión, que no se imaginaban que él era francés y entendía francés. Ellos hablaban francés para que él no lo entienda, él todavía no había hablado, y después las nenas se avergüenzan de que él había entendido todo. Bueno, y estas nenas domesticaban animales que no eran los más clásicos para domesticar. Bueno, y él ahí se inspira con ese tema de que se ve después de Si me domesticas y todo eso. Pero otras cosas están inspiradas en África. Para mirar qué interesante, que es un libro que se inspira en situaciones que ocurrieron en distintos años, en distintos continentes, en distintas épocas de su vida, como por ejemplo
cuando el famoso Ray París-Saigón, que había que batir el récord de velocidad, hacerle la menor cantidad de tiempo, bueno, y tienen un percance, él y su acompañante, y al cuarto día recién lo salva un beduino que pasaba por ahí, y bueno, están totalmente deshidratados y al borde de la muerte. Eso ocurrió en el desierto de Sahara, en la parte de Libia. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora, ¿dónde escribe él El Principito? Lo escribe en un hotel de Nueva York en 1942, porque él está exiliado porque Francia había sido tomada en la guerra. Claro, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Él sufría muchísimo por su país. Por su país. Y bueno, y todo, y esto cómo surgió, porque tiene mucho del niño interior, sí, y de ese contacto tan importante que tenemos que hacer y se ve que yo también, gracias a Dios, claro, porque me vino ganas por segunda vez de hacer como una segunda oleada de esta conferencia, que la había dado en muchos lugares allá por, creo que 2005, 2006 o algo así, y ahora, bueno, volver con esto, porque, y digo como que esa vez miré los personajes con una lupa y esta vez con un microscopio, claro, como que lo volví a ver y más intensamente, y descubrí muchas más lecciones interesantísimas y útiles en los personajes, y en la vida fascinante de él. Entonces estoy contentísimo, claro. Y bueno, pienso darla en la mayor cantidad de lugares posibles. Por ahora tengo algunos en Capital y algunos en Vicente López, algunos por la avenida Maipú o por ahí cerca, y otros por distintos lugares de Capital, por ejemplo, como vos sabés, la UPF, sí, ahí donde seguiremos hablando de este tema próximamente con Miguel, ahí en la calle Rivadavia. Claro. Otro lugar sería la Biblioteca Teosófica en la calle Agrelo. Sí. Y después, como te dije, está la Asociación Civil Padre Pablo Tisera en la calle Urquiza en Vicente López, y después una iglesia de la avenida Maipú en Olivos. Bueno. Esto sería para marzo y para abril, y en otros lugares también estoy dispuesto. Claro, para profundizar en los personajes, en realidad, ¿qué nos pueden dejar de eso, de lo esencial, ¿no? Por justamente ejemplo, de lo esencial. La famosa frase, lo esencial es invisible a los ojos, es uno de los tantos regalos que el zorro, que simboliza no la astucia en este libro, sino la inteligencia. El zorro hace de maestro. Es un personaje muy agradable y nuclear en la obra, que es un personaje profundo, porque el Principito, el personaje Principito, el niño, tiene varias virtudes, pero todavía está madurando, todavía le falta crecer y aprender, y cuando el zorro le dice que se ponga a jugar con él, que estrechen lazos, que armen vínculos, él está ansioso, el Principito, porque no, él está como esos turistas superficiales de hoy en día que están un ratito en cada ciudad en un tour por Europa, claro, y que en realidad no profundizaron y no conocieron nada, estuvieron en todos los lugares, no estuvieron en ninguno. Bueno, entonces justamente lo que le pide el zorro, como que baje un cambio, que se detenga, claro, y que se pongan a jugar, a estrechar vínculos. Qué bonito que es cuando le dice: avísame la próxima vez, hagamos ritos, porque si me avisás que venís a tal hora, yo desde una hora antes estoy feliz, porque me estoy preparando. ¿Verdad? Claro. Bueno, es precioso el zorro, es conmovedor. Sí. Por otra parte, el Principito está lleno, ni hablar en los personajes clave, los personajes importantes, medulares de la obra, pero hasta en personajes pequeñitos que por ahí los menciona muy brevemente.
que con un chiste te larga, es como un baldazo de sabiduría. Por ejemplo, cuando está el astrónomo turco que descubre el asteroide B612, y como está vestido a la usanza turca, en un congreso de astronomía nadie le hace caso. Y tienen que pasar un montón de años para que en el próximo congreso, como había cambiado la moda y va vestido a la usanza occidental, entonces todos dicen que sí. La importancia de la imagen en este mundo para que le hagan caso a alguien. Exactamente, sí. Y bueno, es como un poco... ¿Y por qué ahora? ¿Por qué la obra se llama El Principito? ¿Por qué El Principito? Es Le Petit Prince. Le Petit Prince. Es porque él era un gran dibujante también, y porque los dibujos son preciosos de él, muy bonito. Y él tenía este personaje dando vuelta dentro de su corazón, porque a toda la gente cuando le mandaba una cartita firmaba con ese niño, con su bufanda, o su melenita, y así, ¿no? Y sí, pasa que él tiene una frase un poco solo, pero no solo, o sea, como, ¿no? Sería como... ¿Te referís al personaje? Sí, al personaje. Me das pie para algo muy interesante que ahora enseguida vamos a ver. El tema de la soledad es un tema nuclear en El Principito. Ahora, para que no se nos pase, hay una frase que él dice que bajo la apariencia, porque es importante leer las cartas de él, porque ahí vamos viendo cómo se va gestando dentro de su mente la obra, ¿no? Que bajo la apariencia de una obra para niños, él quiere dejar un testamento importante, como filosófico a la humanidad. ¿Verdad? Ahora, eso hicieron muchos escritores hicieron eso, como por ejemplo los hermanos Grimm también. Claro, donde se baja línea, donde se deja una moraleja, como ese famoso cuento de los hermanos Grimm que tenían al abuelo comiendo en un rincón con un plato de madera y le pregunta el hijo a los padres por qué, y le explican, y entonces él se pone el hijo a tallar una madera, y ahí le pregunta al papá qué está haciendo, un plato para vos para cuando sea grande. Sí, tienen una ética buenísima, como muy elocuente. Andersen, o sea, quiere decir que eran cuentos en apariencia infantiles, pero que en realidad guardaban un mensaje para adultos. O sea, el mensaje que querían transmitir era un poquito también para los adultos. Sí. Y vos me hablabas de la soledad. Sí. Y la soledad está presente siempre en El Principito, porque, por ejemplo, cuando él llega a la Tierra, lo primero se pone a hablar y escucha su eco, y dice, qué cosa, repiten siempre lo mismo, y le da pie, pues él sigue ahí, bajando línea, mostrando con símbolos el tema de lo que serían los hombres robot, los hombres eco, hombres que repiten lo que se le dice, hombres que no retienen discernimiento propio, que reflexionan y que piensan por ellos, hombres masificados. Como pasa mucho en nuestra sociedad. Gente que repite algo porque lo escuchó, no porque lo siente de veras, porque lo reflexiona. Es más, quizá cree que lo piensa, pero lo está repitiendo simplemente. Exactamente, ¿no? Ese es un tema. Después, la soledad está patente en los 6 asteroides que cruza El Principito antes de llegar a la Tierra. Y en todos hay un solo personaje. Eso demuestra de manera terrible, elocuente. Todos están solos, todos son personajes extraños, disparatados, equivocados, que lo ponen triste al Principito, les da pena. Y que cada vez está más asombrado. Él está buscando un poquito alertar o ridiculizar sobre los adultos, cuando los adultos están en conductas extraviadas y olvidaron lo que era ser niño, y que debemos seguir. Esto me interesa mucho a mí, porque lógico, es muy coherente con
mi quehacer como logoterapeuta, de ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida, ayudar a que tenga entusiasmo, que tenga creatividad, que no pierda la fe, que tenga un proyecto, para lo cual el niño interior tiene que estar bien despierto adentro, porque el niño interior es importante justamente para nuestra madurez y nuestra adultez, paradójicamente, porque ser adulto no quiere decir ser sombrío, ser amargo, ser exclusivamente racional y perder de vista todo lo emocional, lo sentimental, lo afectivo, la ternura, ¿verdad? Claro. Y bueno, el viaje es un viaje de crecimiento. Hay que ir a sanar o a reparar un poquito el niño interior siempre. ¿Qué pasó, no? Con ese niño de cada uno nuestro. El propio Principito tiene su momento de llanto cuando se siente o solo en el nuevo planeta o creía que su rosa era única y ve 5.000 rosas. Después tiene sus momentos que él está extrañado ante cada uno de los personajes. A ver, si los enumeramos en los asteroides, tendría... Sí, a ver, por empezar, el asteroide de él. Cada asteroide simboliza un lugar donde alguien está solo. El Principito estaba solo en su propio asteroide, hasta que un día le aparece la rosa, que no se sabe de dónde viene, ¿no? Que es una rosa que es coqueta, vanidosa, demandante y mentirosa, ¿no? Qué bárbaro. Y él trata de hacer todo por ella, pero también en un momento queda cansado, abrumado ante sus exigencias, y por otra parte termina reconociendo después que la quería, pero que no la sabía querer. Quizá como haber tenido más paciencia o entendimiento, o la misma Rosa le dice, como que le confiesa que era mentira lo de si tenía frío y si le ponía ese biombito o ese vidrio para tapar, como que le da a entender, quizás deberían haber dialogado más con la verdad, en un diálogo más auténtico, de haberse entendido más cada uno el punto de vista del otro. Sería la enseñanza, tal vez. Por otra parte, hay una enseñanza hasta pedagógica muy buena para adultos y para niños, que aparece con los baobabs, que eran los árboles que él había conocido en Brasil y en África, porque recordemos que él anduvo por todos lados. Bueno, y eran unos árboles que, si se los descuidaba y dejaba que avanzaran las raíces, podían hacer estallar en pedazos el asteroide, con lo cual quiere decir que todos los días tiene que haber un trabajo cotidiano de disciplina, que esto es el equivalente a cuando un niño no estudia durante el año y cree que va a aprobar en diciembre o en marzo la materia estudiando en un día, por ejemplo. Bueno, y así en la vida, como todos los trabajos, tenemos que hacerlo día a día antes de que esas raíces crezcan demasiado y ya sea difícil o imposible. Bueno, ya desde ahí él empieza con estas lecciones, digamos, ¿no? Después, cuando llega al primer asteroide, se encuentra con el rey. El rey es un enfermo de autoridad, pero es una autoridad que tiene su parte criticable y otra no tanto. Porque, por ejemplo, el rey, digamos, que era autoritario, pero no era tonto, porque las órdenes que daban eran órdenes que podían ser cumplidas. Con lo cual, él está marcando una diferencia contra el autoritarismo irracional. Por ejemplo, hay un momento que él quiere ver una puesta de sol, y el rey consulta unas efemérides y le dice, bueno, ordeno que sea a tal hora y tal minuto. Que era cuando iba a ser. ¿Verdad? Y por otra parte, en un momento lo quieren nombrar a él ministro de Justicia. Dice, pero ¿a quién voy a juzgar si aquí no hay nadie? Y dice, te juzgarás a ti mismo, que es lo más difícil. Bueno, todo constantemente, no hay oración. Totalmente. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Bueno, él sale de ahí, de este asteroide, y se va al vanidoso. El asteroide ocupado por el vanidoso, que lo que quería era que lo reverencien y que le hagan aplausos. Esto tiene que ver con la vanagloria. No hay cosa más tonta
la palabra es preciosa, como lo dice, vanagloria. Claro. La vacuidad. Vanagloria, vacuidad. El que cree que es importante que lo elogien o ser adulado, ¿no? Bueno, él tampoco soporta este planeta. Hay o asteroide. Llega uno donde está el farolero. El farolero le cae un poquito mejor, porque al fin de cuentas el hombre está cumpliendo una tarea y le está cumpliendo con responsabilidad, cosa que también me cae bien a mí, no solo al Principito, por el tema nuclear, que es la responsabilidad dentro de la logoterapia. Pero ¿qué pasa? Que el farolero tenía que prender y apagar un farol, ¿te acordás? Una vez por día, hasta que empieza a aumentar la velocidad de rotación del asteroide. Y entonces, ¿qué? Lo tiene que hacer cada minuto, no tiene tiempo para hablar ni para nada. ¿Y por qué? Porque esto es cuando alguien se está aferrando a una consigna, perdiendo de vista la coherencia de que las cosas se habían cambiado. No se puede ser tan dogmático y seguir aferrado a la orden sin darse cuenta que hay un dinamismo en la vida, que ahora todo es diferente, que hay otra situación. Así que ahí no se puede hablar. Entonces se tiene que ir porque no se puede dialogar con este hombre. Después está el hombre de negocios. El hombre de negocios de otro es un personaje casi cómico, casi triste. De todo un poco, porque es alguien que está contando estrellas, que no tiene tiempo ni para alzar la vista, ni para hablar, ni dialogar, ni nada, porque, claro, él pensó que es un negocio porque nadie había reclamado las estrellas, entonces me las apropio yo y las voy contando. ¿Y para qué las querés? Para comprar más estrellas. Bueno, entra, es un pobre hombre, porque era alguien que, como observa bien el Principito, dice, nunca vio un atardecer, nunca olió una flor. Dice que, como, al fin de cuentas, es un pobre tipo. No que está con eso. Y nos remite, si nos olvidamos que las estrellas están en el cielo, que da una casualidad pero es una especie como de metáfora. Pero para que la metáfora no nos lleve a confusión con otra cosa, nos lleva a Mateo cuando hay un versículo que habla de justo que los tesoros que tenemos que ahorrar son en el cielo, y no en la tierra, porque en la tierra lo pueden horadar las polillas, ¿verdad? O el herrumbe. Bueno, lo cual demuestra que este hombre, el hombre de negocio, estaba totalmente equivocado, ¿no? Después está el geógrafo. El geógrafo representaría a la ciencia muerta, que es la ciencia, pero sin nada poético. Por ejemplo, sola, porque él quiere saber cuántos volcanes, cuántos ríos hay en tu asteroide, anotarlo. Y él le dice, tengo una flor. No, la flor no me interesa, la flor es efímera, ¿no? Con lo cual le trae un problema al Principito, porque él nunca había pensado en eso, que su flor era efímera, que era frágil, y ahí se queda preocupado y le viene un dilema, un tema de responsabilidad, ¿no? Y añora su asteroide y quiere volver. Pero el geógrafo está... él anota todo con datos que le envían los exploradores, dice así. Pero justamente había pasado algo diferente en la vida de Saint-Exupéry. Uno de los pioneros de la aviación, cuando inauguran la ruta aérea de Francia a España, él había visto los mapas, las rutas, los ríos, y el otro, cuando lo lleva en avión, le señala, ¿ves esa barranca? Ahí tenés que tener cuidado, porque si vas a aterrizar, vienen de golpe un rebaño de ovejas
bajando por la ladera y se te pone adentro del avión. Y acá conviene venir porque hacen una comida muy rica. Bueno, entonces otro le da los datos prácticos, datos que no están en los mapas, en la teoría, y datos humanos, o que tienen que ver con distintos detalles cotidianos, con la vida con los afectos, ¿no? Bueno, acá viene bien para hablar del tema el tema de la ciencia muerta. Claro. La ciencia, digamos, divorciada de la realidad. ¿verdad? Sí, de la realidad. Después está el tema de la amistad. El tema de la amistad, del amor, de los proyectos, del sentido de la vida y de la antítesis entre lo espiritual y lo material. Ya con uno solo de esos temas alcanza para la obra, pero están todos juntos retratados en esta obra que insisto, es un legado intelectual, espiritual de este personaje tan divertido y tan humano que estuvo alojado. ¿No sabés que él se alojaba porque tenía cerca el trabajo, la Aeropostal, y está como lugar histórico en la Galería Güemes, en la calle Florida? En el piso sexto, en la habitación 605, es donde estaba alojado él, y donde en la bañera tenía una foquita que había traído de la Patagonia, así como en otros viajes ha llevado por ahí un tigre, un león de distintos lados. Era tremendamente era lo que divertido. Me decías, esto de que era un poco excéntrico, pero que eso no quitaba que fuera también muy excéntrico, una persona seria y espiritual, o sea que pero se divertía. Era una mezcla, era tímido, era excéntrico, sin embargo fue la persona que todos terminaron adorando y respetando en el África, los bereberes, los españoles y los franceses, porque si había un accidente y había que salvar una vida, el que se encargaba de buscarlo hasta encontrarlo o de negociar con los rebeldes si lo habían secuestrado era él. Se había, tanto en el África como un accidente en la cordillera de los Andes, él se ocupaba en una fraternidad, hasta él se hacía responsable de la vida de sus compañeros o de los que estaban a cargo de él. Claro, sí. Así que por un lado era una persona divertida que hacía trucos con las cartas, entretenía a la gente con eso. Era divertido, digamos. Sí. Era divertido, pero también estaba atormentado por el mundo y por su patria y el avance del nazismo en su momento. Sufrió horrores, tanto que dio testimonio, ofrendó su vida en el Mediterráneo. El avión de él fue abatido y termina en 1944 como héroe de guerra, ¿verdad? Él es muy querido en Francia. Hay un billete precioso de 50 francos donde está el rostro de él, está el contorno de Europa y África con la ruta de sus viajes, la silueta del sombrero, la boa y el elefante, el dibujo del Principito. Es un billete que es una preciosura de colorido y con todos esos síntomas. Es como que en un billete podemos empezar a hablar lo que estamos hablando, ¿no? de la conferencia. Y a nosotros nos ha tocado bastante el idioma francés últimamente en músicas, es como que nos fue llegando músicas, ¿no? Especiales en francés. Yo tengo una predilección especial por lo francés, por Edith Piaf, El Gorrión de París, y por montones de anécdotas de lo francés. Sí, a mí me encanta. Una anécdota yo estudié francés. Que bueno, me encanta en algunas conferencias leer, recitar algunas poesías de Jacques Prévert que son preciosas para hablar del tema de la manipulación y de la libertad y del acoso moral, ¿no? Del victimario a la víctima, o sea, son muy útiles. Y por otra parte hay recuerdos como de la persona que sigue
con su vocación y con su responsabilidad, igual que Saint-Exupéry con su gente, era Molière, el grandioso Molière. Claro. Muere de una manera gloriosa. Él está enfermo de tuberculosis y le aconsejan interrumpir la representación de la obra El enfermo imaginario, donde el personaje de él es el central, el protagonista, el hipocondríaco. Claro. Y no, él dice de continuar la obra porque se preocupa por el tema económico de sus empleados, todos los artistas. Y si la obra se cancelaba, el elenco se quedaba sin dinero, y él tiene compasión y se hace responsable. Y no, estando enfermo, él representa y es el personaje principal. Y lo tragicómico del caso, que como su personaje, dijimos, era un hipocondríaco, y él realmente se está muriendo, y la gente no lo sabe, la gente lo ovaciona, porque piensa que es una actuación perfecta, de alguien que finge estar enfermo. Claro. Y él realmente se está sintiendo muy mal. Cuando termina la obra, lo sacan en un sillón de mano y un ratito después muere cerca de ahí, ¿no? Bueno, esto es morir en la gloria, es morir en su salsa, en medio, cumpliendo su vocación, dando sentido a su vida, lo que él quería, y preocupándose por el prójimo. Bueno, ahí tuvimos un ejemplo paralelo con estos temas éticos que estamos tratando en Francia. Francia da para mucho, tiene montones de ejemplos muy culturales, muy no sé, muy profundos en ese sentido. Después, si querés una anécdota, digamos, de niño interior, esta sí que es grande. A ver. Bueno, cuando conoce Saint-Exupéry a su esposa, a Consuelo. Consuelo. Sí, Consuelo era el nombre, era Consuelo Soussin, era salvadoreña, viuda de un embajador. Que lo que buscaba Consuelo era un hombre que tuviera dinero y que tuviera poder, o por lo menos que buscara un puesto alto en la política y mucho dinero. Se equivocó, porque Antoine de Saint-Exupéry eso no le interesaba, le interesaban los altos ideales y viajar. Pero él hace una cosita que realmente sería muy de niño, porque la invita a volar. Claro. La invita a volar, la lleva a un avión estacionado. Él era el encargado, él era el jefe, así que podía hacerlo, de la Aeropostal. La lleva a un lugar del Gran Buenos Aires, de la zona norte, y con todos los otros que estaban en la reunión, que van todos en la parte de atrás del avión. A él la sienta al lado de él en la cabina, y cuando están volando, suelta el volante y le pide un beso. Y le dice que no va a volver a tocar el volante si ella no le da un beso, porque él está complejado, porque, que como si él es feo o así. Bueno, y ahí empieza el noviazgo. Después de este noviazgo tiene su... intrépido y el niño interno, un montón de cosas. Noviazgo después tiene sus bemoles, sus peripecias, porque era de un carácter muy volcánico ella, ¿no? Y bueno, él pasa sus escándalos, y tanto que, bueno, los días previos al viaje famoso de París a Saigón, cuando él tiene que hacer todos los preparativos, en realidad se la pasa buscándola por todos lados, por París, a ver dónde está a la noche o así, ¿no? Él, y en un momento le escribe una carta donde le dice: la rosa eres tú. Y por ahí sí, ¿habrá algún reflejo? Sí. Bueno, en las creaciones siempre sabemos que siempre hay algo autobiográfico, pero acá hay mucho de autobiográfico y de los pensamientos de él, ¿no? Que están en esta obra, que es la más conocida. Y hay otros libros de él, que algunos se han hecho película, Piloto de Guerra, varios libros, y él actuó como un corresponsal. Él era como una especie de periodista o corresponsal, donde lo contrataban
porque la gente tenía avidez de leer lo que él escribía. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces lo leían y lo seguían mucho en Francia y en Estados Unidos. Él era exitoso, la gente estaba pendiente de lo que él decía. Y hubo un enfrentamiento de él con De Gaulle, sí, que De Gaulle obviamente que buscaba el poder, claro, y él no, y es bastante obvio que se inspiró en él para el personaje del vanidoso. Uh-huh. Y hubo mucha lucha política entre los dos. Uh-huh. Él se sintió muy incomprendido, muy calumniado, con toda razón, y recalco mucho cosas que la gente no se imagina, que por un lado es cierto todo esto de niño interior, pero por otro lado, qué flor de adulto maravilloso y responsable, porque están las fotos de él lleno de fracturas por todo el esqueleto, que necesitaba la ayuda de sus compañeros para ponerse el traje de aviador antes de subir al avión. Claro. Él no estaba en condiciones y él exigió e insistió e hizo todos los ardides para poder volar, porque habían progresado muchísimo los aviones, iban a más velocidad, a más altura, había muchos más aparatos que ver dentro del avión, y él ya tenía una edad grande para volar y no había estado entrenado en los nuevos modelos y tenía todos sus huesos rotos. Uh-huh. Así que realmente ofrenda su vida por amor y para defender la libertad de su patria. Claro, por eso digo que pienso, siento que es una persona muy equilibrada, muy completa. Claro, en eso por un lado, claro, la responsabilidad de un adulto, y por otro lado, la creatividad, el humor, las chispas. Claro. Eso es lo que yo pienso, por eso me encanta como modelo, y eso es lo que yo pienso que tenemos que lograr. Por ejemplo, un terapeuta tiene que ser así. Claro, por un lado tiene que ser responsable y adulto. Por supuesto. Y por otro lado tiene que tener una creatividad, una chispa, algo de encontrarle la vuelta, una solución a cada tema de cada paciente, y contagiar humor, contagiar juego. Exactamente, y contagiar juego y humor, exactamente. Recordemos que el humor es muy duro, es como muy fuerte, entonces si uno no lo aliviana, ¿no es cierto? Con un poquito de... Claro. Donde hay humor, de onda, ¿no? Donde hay humor no hay miedo, y donde hay miedo no hay humor. El humor y el miedo se autoexcluyen, por lo tanto el humor es terapéutico, el humor es sanador. Ajá. El humor es mnemotécnico, si queremos explicar algo. Ajá, y que quede para siempre en una clase. El humor es filosófico, el humor es realmente... Bueno, había un teólogo, Tomás Merton, que lo catalogaba como la cuarta virtud teologal, además de la fe, esperanza y caridad, el humor. ¿El humor qué sería? ¿La alegría? El humor sería humus, tendría que ver con la fertilidad y con la humildad. Si nosotros estamos amasando algo y la masa se nos reseca, nos podemos poner ásperos como las asperezas de la vida, o podemos de vuelta volver a empezar, porque humor no es hacer chistes cuando todo va bien, porque eso lo hace cualquiera, sino que es enfrentar con humor las situaciones y las peripecias de la vida, ¿verdad? Como hizo Víctor Frankl en su campo de concentración o así, ¿verdad? Claro. Sí, como digo yo de San Francisco de Asís, que decía la perfecta alegría, o sea, poner un estado positivo ante todas las cosas que nos pasan, como afrontarlas de manera positiva. No era una vida fácil la de San Francisco, no, justamente ¿verdad? No, pero tenía problemas, o con las inclemencias del tiempo, o tendría problemas quizá con autoridades por encima de él que no lo comprenderían o no verían con buenos ojos lo que él hacía. Sí, hasta que lo aceptaron. Claro, pero le llevó un tiempo. Y mientras tanto, tener humor y tener una ternura, respetando a todas las criaturas, ¿verdad? Sí, respetando a todos los seres hechos por el Creador. Así es. Sí, y esto es bello realmente, esto es buen mensaje
y esto es un legado. Claro. Algo. Y por eso, como vos veo que estás notando muy bien, es cómo integrar estas enseñanzas a nuestra vida personal y como soluciones terapéuticas para nuestros pacientes, para que reflexionen o para nosotros ayudarlos en el marco de una sesión, ¿verdad? Claro, claro, eso. ¿Cómo se lleva el tema? Por ejemplo, escuchamos la conferencia y cómo lo trasladamos a la vida, cada una de esas cosas, de esos personajes, cómo lo vemos en nosotros mismos, cómo lo transformamos. Cómo desarrollar nuestra imaginación y cómo darle un respeto enorme, ¿no?, a la imaginación. Acordate que en El Principito, con el aviador ya está cansado de los dibujitos que le pide, dibujame un cordero, el Principito, y él está preocupado por su avión, por el tema porque si no lo termina de arreglar, se va a morir ahí deshidratado, lo cual era la experiencia autobiográfica de él, ¿no? De San Exupéry, en ese lugar del África. Entonces él, ahí ¿qué le hace? Como no sabe dibujar, dibuja una cajita. Y entonces el Principito se queda, bien, gracias, porque claro, dentro de la caja está el cordero. Sonará divertido, pero qué bueno que es tener esa, es como curativa, es redentora, es claro, hermoso, ¿sí? Conservar esa imaginación, esa esperanza, porque traslademos esto a un paciente que tenga que hacer una metanoia, el poder de oposición del espíritu en logoterapia, el volver a empezar, el desarrollar el humor, en crear la resiliencia, en el poder de atravesar peripecias y adversidades, desarrollando fortaleza moral y además irradiándola como ejemplo, ser ejemplo, ser ejemplo dando testimonio, ¿verdad? Bueno, el Principito es un personaje que va aprendiendo y que cada vez se va volviendo más responsable, y al final lo que hace es partir gracias a la serpiente, otro personaje profundo, lleno de enigmas, y que habla en enigmas y como dando lecciones morales, y gracias a eso no es una muerte, sino que es partir. Él se va, deja la tierra, se va a otro lado, o sea, se va con su rosa, vuelve a su asteroide, pero ya lleno de... con su rosa. Sí, pero lleno de experiencia. Pero claro, ¿verdad? Bueno, traslademos esto a la vida y vamos a ver entonces cómo tenemos que combatir los miedos. Los miedos era un tigre que inventaba de mentira la rosa, era una imaginación, una mentira. Bueno, es que son un poco así, y son así, miedos, son así, ¿verdad? Como cuando uno se hace una rumia mental de algo que quizá no existe, o creo que lo que decía Churchill, me pasé la mitad de mi vida preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Claro, ¿verdad? Bueno, todo así vamos teniendo mucha lectura enriquecedora. Es bueno compartirla, es bueno transmitirla en una conferencia. Es maravilloso poder hablar de esto aquí y que llegue, como decíamos la otra vez, a cuánta gente y quién sabe cuándo. En todo momento. Estamos tirando una botellita al mar. Exactamente. Y llevar esto a la práctica en nuestras vidas y en nuestra terapia, porque esto lo había hecho Milton Erickson. Milton Erickson había sido otro personaje que había aprendido mucho, porque había sido paralítico de chico y observaba a sus hermanas y que había una incoherencia entre lo que decían, lo que hacían, el lenguaje de su cuerpo. Entonces empezó a prestar mucha atención al lenguaje corporal, y de ahí tuvo unos
hallazgos maravillosos con sus pacientes años después. Entonces se puede y se debe siempre observar mucho. Tenemos que estar, no interpretar, sino consolar, contener, entender y sí estar atentos a detalles para ver en qué lo podemos ayudar al paciente, al que sufre, y contagiándole humor. Claro. Sí. No, por un lado volviéndolo más adulto y por otro lado haciendo que crezca su niño. Claro, sí. O sea, creo que nos hemos entendido muy bien de la utilidad de esto. Una maravilla. Bueno, entonces van a ser varias las conferencias, también van a estar en la embajada, ¿no? Va a haber una el 22 de marzo, otra el 28 de marzo, otra el 15 de abril, como te decía, algunas van a ser en Vicente López y otras en Capital, y va a estar por supuesto en la embajada, probablemente tal vez inaugurando este ciclo anual de embajadores. Bueno, Bernardo del Guercio, psicólogo naturista, terapia integral armonizadora con hierbas, lisados y flores. Avenida Maipú, 1595, Vicente López. Y el número de teléfono lo vamos a dar, para que se comuniquen. Muchas gracias. Hace logoterapia, ¿no? Un poquito breve, logoterapia, un poquito. Logoterapia es la escuela psicológica que busca curar al paciente ayudándolo a encontrar el sentido de su vida, un para qué vivir, una meta, un propósito, lo cual le va a dar un nuevo entusiasmo, una nueva fuerza vital. Bueno, entonces para comunicarse con el licenciado Bernardo del Guercio, psicólogo naturista, especialista en logoterapia, el teléfono es 4797-6621. 4797-6621. Así que bueno, llámenlo, comuníquense. Gracias Mariel, gracias Antonio. Da atenciones, ¿verdad? Sí, atiende a las personas. Claro, sí. Atenciones. Y qué particulares. Qué lindo que está el lugar, está cada vez más lindo. Está muy buena la pantalla de fondo, preciosa, y la música divina. Bueno, gracias. Y muy buenos los proyectos que me dijiste para este año. Te felicito que se den. Ojalá, sí. Durante el año vamos a ver. Y bueno, ya empezamos a preparar el de fin de año, ya empieza, ya se largó. Hoy empieza. Eso que me contaste es una excelente idea. Muy bien. Estaremos. Sí, claro que sí. Igual lo vamos a ir diciendo en los otros programas y también vamos a dar un avance acerca de esto. Muchas gracias Bernardo por habernos acompañado, por haber estado en este día en verano desde Vicente López, bueno, aquí en Radio TV FM Diamante. Muchísimas gracias. Gracias María, gracias Antonio. Así hemos compartido hoy en otra oportunidad en vivo, espacio abierto Diamante para la Paz. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19 horas en vivo y de lunes a lunes en repetición. Muchísimas gracias y en un ratito más continuamos con la programación de Radio TV FM Diamante. Muchas gracias Bernardo. Gracias. Chao. Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio TV FM Diamante. Tu Radio TV, mi Radio TV, nuestra Radio TV. Radio TV FM Diamante. La radio TV con imagen
que escuchan y miran todos.